seguimos explorando los signos de Venus. Nos toca en este video encarar a Venus en Cáncer. Podríamos decir, Venus llega a casa, ¿no? En realidad Cáncer obviamente no es un signo excluyentemente ligado al hogar, a la familia y demás. Hay otras condiciones para considerar respecto al simbolismo canceriano. Pero lo cierto es que Venus en este signo tiene componentes que inclusive se pueden verificar si analizamos la carta de algunos famosos, ahora lo vamos a ver, componentes que buscan una cierta intimidad, un cierto núcleo de pertenencia propio o que se suele encontrar en ámbitos familiares. De hecho, si vemos algunos de los personajes como Angelina Jolie, Cameron Díaz, etc., toda gente que de alguna manera privilegió esto de conformar un hogar, una familia, no necesariamente en un sentido convencional, ¿no? O hegemónico o típico, sino un ámbito protector, contenedor, que son atributos propios de lo canceriano. Pensemos la familia de Angelina Jolie, ¿no? Incluso separada o divorciada de Brad Pitt, pero esto de proteger a sus muchos hijos, etc., está presente, ¿no? En una familia que tal vez no es tan típicamente convencional, pero que está este concepto de unidad, de apoyo, de protección, de contención, etc. Atributos cancerianos, ¿no? Cameron Díaz, por ejemplo, dejó su carrera o abandonó o se alejó un poco de las luces de Hollywood y demás, privilegiando esto de estar en contacto con sus afectos, con sus seres queridos, con su familia, etc., ¿no? Ahora bien, obviamente, si Venus tiene que ver con los afectos, los valores, la vincularidad, obviamente, como venimos diciendo en todos estos videos, representaría una energía, el signo de nuestro Venus, una energía que valoramos, que consideramos como valiosa para nuestra vida y que podemos valorar en los demás, en una pareja, por ejemplo. Al estar en Cáncer este Venus, obviamente, un factor clave va a ser el tema de la emocionalidad, de la profundidad afectiva, ¿no? Acá claramente no estamos en un signo ligado a la superficialidad en términos emocionales. En términos de la conexión con nuestros sentimientos más profundos, Venus en Cáncer va a valorar eso. Por lo tanto, podemos pensar que puede valorar en una relación afectiva compromiso, dedicación, ir a fondo, ¿no? Comprometerse emocionalmente con la otra persona. Esto del touch and go o vamos viendo, ese tipo de cosas, para Venus en Cáncer no sería tan plausible porque hay una valoración de algo que va más allá, ¿no? Recordemos que Cáncer es un signo muy asociado a la Luna, ¿no? La Luna rige a Cáncer y por lo tanto esto de encontrar una suerte de refugio en el ámbito de la pareja, por ejemplo, si llevamos a Venus al plano afectivo, ¿no? Podría ser algo valioso para estas Venus en Cáncer, ¿no? Además, en esto del juego de la seducción, ¿no? Que podría ser algo propio de lo venusino, entender que la otra persona, si se muestra demasiado desapegado emocionalmente, demasiado poco tendiente a pensar en un compromiso firme, es probable que haya como un desenganche, ¿no? En cuanto a la atracción que nos puede generar la otra persona. Si tenemos Venus en Cáncer, es muy probable que nos atraiga más alguien que tenga esta capacidad de compromiso, de ir bien a fondo, etc. Por eso también podríamos pensar que si en algún momento la relación de Angelina Jolie con Brad Pitt no funcionó, puede ser que en alguna instancia ella lo haya percibido a Brad Pitt como la persona que le podía dar esta contención emocional, este núcleo de pertenencia. Y cuando Brad se empezó a enfriar un poco en ese sentido, tal vez empezó a estar más focalizado nuevamente en su carrera,
o en otras cosas más propias de su individualidad y no tanto en función del núcleo familiar, ahí tal vez fue cuando Angelina empezó a decir, bueno, es hora de ponerle un fin. Inclusive cuando algunas actitudes de Brad Pitt empezaron a ir en contra o a poner tal vez en riesgo esa estabilidad familiar, vino el final, ¿no? Así que es interesante contemplar todo esto desde la perspectiva venusina. Les voy a comentar algunos, acá tengo el machete, algunos famosos con Venus en Cáncer. Primero hay muchos políticos, no los voy a mencionar, muchos políticos norteamericanos aparecen acá en esta lista. Esta es una lista, se pueden conseguir en internet, uno pone celebrities con Venus en Cáncer y van a aparecer, ¿no? Pero tenemos muchos políticos que tienen Venus en Cáncer. Es algo muy interesante porque Venus valora no solamente a nivel vincular o a nivel de pareja, sino valores en general. Y Venus en Cáncer puede valorar atributos como no solamente la familia o los grupos de pertenencia, sino también el lugar de origen, la patria. Venus en Cáncer puede querer o desear contribuir a esa patria o esos orígenes, para bien o para mal, después cada político toma la decisión que toma, pero es muy interesante, ¿no? Trabajar en función de algo ligado a nuestros orígenes, a nuestro lugar de pertenencia. Por lo tanto, la actividad de político puede estar activa. Después me dirán, bueno, hay políticos que no quieren en realidad a su país, bueno, qué sé yo, eso ya es otro tema. Pero tal vez tienen un interés por ese país, para bien o para mal, insisto. Pero los dos primeros que aparecen en la lista son dos políticos, les digo, no los voy a mencionar, no quiero mencionarlos, no quiero darles prensa. Pero son dos políticos que en Estados Unidos fueron presidentes y son partes de partidos opuestos, ¿no? Uno es republicano, el otro es demócrata. Ambos tienen Venus en Cáncer. Es todo lo que voy a decir al respecto. También, bueno, aparece Angelina Jolie. Angelina además es una mujer muy lunar porque tiene la luna angular al mediocielo, un planeta angular, que esto es algo que hablamos en otros videos, es un planeta de principal lectura en una carta natal y es, o sea, una persona que valora lo lunar como algo central en su vida. Y además es muy venusina, porque tiene ese Venus en Cáncer en el ascendente, angular al ascendente. Por lo tanto, podemos pensar que, vamos, viene Brad Pitt, le dice, sí, yo voy a formar una familia con vos, vamos a estar juntos. Tal vez eso atrajo a Angelina en una instancia. Y cuando Brad Pitt se empezó a poner, insisto, más frío, más distante, menos demostrativo a nivel emocional, a nivel afectivo, ahí empezó a haber problemas, ¿no? Es interesante. Como siempre digo, tenemos que respetar y valorar también la Venus ajena. Si nos gustara, si quisiéramos tal vez encarar una relación afectiva con Angelina Jolie, a cualquier nivel, no solamente a nivel amoroso, ¿no? Bien vale entender que lo más probable es que para Angelina la familia sea algo central, ¿no? No nos metamos con sus hijos, con sus seres queridos, etc., ¿no? Tiene sentido, pero bueno. Keanu Reeves tiene Venus en Cáncer, no sé si aparece en la lista. Yo no sé qué podría decir respecto de Keanu, pero bueno. Si alguien sabe cómo podría resonar la parte canceriana en Keanu Reeves, lo puede poner en comentarios. Yo la verdad que no sé, pero bueno, tiene Venus en Cáncer. Algún famoso que aparezca que sepa, Natalie Portman también, ¿no? Poniendo a sus afectos, a su familia en una buena posición, digamos. Cameron Díaz, como les comentaba, al punto de decidir en algún momento, Hollywood ya fue, esto muy lindo, las luces, todo, pero yo tengo a mis hijos, tengo a mi familia, valoro eso. Insisto, Cáncer no es únicamente la familia hegemónica o los hijos o esta imagen típica, ¿no? Cáncer puede ser, Venus en Cáncer, valorar, generar núcleos de pertenencia importantes en nuestra vida,
sean con familiares de origen, de sangre, digamos, sea con la familia que nosotros creamos, o sea en núcleos de amistades, en lugares, qué sé yo. Supongamos, en algún momento alguna persona con Venus en Cáncer se habrá sentido cómoda en algunos de estos lugares o ámbitos que se gestaron, por ejemplo, en los años 80 en Argentina, el paracultural, ¿no? Esto de ir a un lugar, sentir que pertenecemos a ese lugar. En Estados Unidos habrá sido en algún momento Estudio 54, ¿se acuerdan? Eso, voy a ese lugar y ahí me siento que estoy en mi ámbito, que estoy en mi lugar, ¿no? Saliéndonos tal vez de la cuestión hegemónica, etc. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces se ofende la gente que tiene algún factor canceriano y siempre con la familia, la imagen como de la Susanita, ¿no? El personaje de Mafalda. Bueno, no necesariamente, ¿no? Eso está claro. Donde sea que encontremos ese núcleo de pertenencia, ahí nuestra parte canceriana puede sentirse cómoda. Bien, a ver quién más aparece. Hay gente que no conozco realmente. Napoleón, fíjense, Napoleón Bonaparte, tendiente de los asuntos de su Francia natal, ¿no? Para bien o para mal, pero él trabajaba de alguna manera en pos de los intereses franceses. Después fue un desastre, al final, la última batalla en Waterloo, pero bueno, iba a por Francia de alguna manera, con su Venus en Cáncer. Bien, voy a mencionar alguno más que aparezca y que conozca, porque sinceramente, Schwarzenegger, siempre me gusta mencionar a Arnold Schwarzenegger, era bastante canceriano, creo que también tiene ascendente en Cáncer. Voy a fijar, sí, ascendente Cáncer y Venus en Cáncer. Siempre lo menciono a Schwarzenegger porque era Terminator, ¿no? Es el tipo musculoso, el tipo malo, ¿no? Pero por algo daba algo hacia el público más de bonachón, más allá de su apariencia aparentemente terrible. Y no es casualidad, fíjense la película Terminator 2. Literalmente en Terminator 2 él se encarga de proteger a... no me acuerdo cómo se llamaba, Connor, era el hijo de Sarah Connor, John Connor, ¿no? Protegerlo, él tenía que cuidarlo. Palabras claves de lo canceriano: cuidar, proteger, asistir, empatizar, ¿no? Incluso hasta era un robot, ¿no? Pero es como que de alguna manera al final de la película le surgen como unos sentimientos, ¿no? Desarrolla un afecto por este John Connor y John Connor por él. Ahí se puede captar ese Venus en Cáncer en un personaje de Schwarzenegger, pero se ve que lo tiene él en alguna parte de su ser. Aparte es una persona familiera, etc. Y también fue político, ¿no? No respecto de los asuntos de su patria natal, que es Austria, pero sí de su patria adoptiva, que es los Estados Unidos, ¿no? Y dejo acá porque comento esto. Está Meryl Streep, la actriz, y también una persona que filmó películas con Meryl Streep, que ahora se me fue, pero va a venir. ¿Cómo se llama este hombre? Clint Eastwood, ¿no? Ahí me viene una película que me parece es muy Venus en Cáncer, que filmaron juntos. Se llama Los puentes de Madison County, del condado de Madison, ¿no? Es muy Venus en Cáncer, si se fijan. Ella era una ama de casa, podríamos decir, que tenía una relación poco satisfactoria con su esposo. Y Clint Eastwood aparece en un fotógrafo, aparece justo en el momento indicado porque el esposo se había ido con sus hijos a no sé qué, no me acuerdo, pero se había quedado sola Meryl Streep por una semana en su casita en Iowa, creo. Y aparece Clint Eastwood y hay un chispazo, se gustan. Claramente había mucha más pasión ahí que la que tenía Meryl Streep con su esposo. Pero Venus en Cáncer, ¿no? Es como que ella valora, al final de la película, spoiler alert, ella pone en juego y empieza a pensar en sus hijos, en su núcleo, en
cómo seguir esta pasión por Clint Eastwood lo que haría es romper un poco ese capullo canceriano y finalmente termina decidiéndose por su familia. Y Clint Eastwood, que también tiene Venus en Cáncer en la carta natal, acepta la situación, dice, bueno, es así, son las reglas del juego. Muy interesante porque muchas veces lo que pasa en la carta natal de una persona luego se traduce tal vez en la ficción, en la obra creativa de ese personaje que tiene ese Venus en ese lugar. Es muy interesante la película, si ven Los puentes de Madison County, véanla desde esta perspectiva de Venus en Cáncer. Muy interesante. Inclusive también una cosa que le gusta a ella de Clint Eastwood es que él, desde su propio Venus en Cáncer, se fija en ella, es un personaje sensible, ¿no? Pero bueno, ahí la familia pudo más en el caso de Meryl. Bien, solamente algunos ejemplos de esta posible activación de lo canceriano si es que tuviéramos Venus en Cáncer. Lo que decimos, ¿no? No solamente describir los atributos de este Venus en el signo en el que está presente, sino también alertar que en algunas ocasiones esto no podría aplicar. Siempre lo mencionamos en todos los videos, pero obviamente, sobre todo cuando hubiera en la propia carta algún aspecto muy fuerte, muy marcado, que estuviera trabando de alguna manera la plena expresión de ese Venus en signo. Por ejemplo, y acá viene la típica, ¿no?, asociación. Cáncer es un signo muy lunar, un signo muy ligado a las emociones, a los sentimientos, etc. Saturno sería la antítesis o lo que podría llegar a bloquear de alguna manera ese impulso venusino típicamente canceriano, como lo estamos explicando en este video. Por ejemplo, Venus conjunción Saturno en Cáncer o Venus oposición Saturno en Cáncer. Ahí es probable que más allá de que haya tendencias afectivas, emocionales, protectoras, también haya una mayor dureza, entre comillas, o una mayor noción de asumir responsabilidades, por ejemplo, en el mundo laboral, en el mundo de la materia, ¿no? Lo que se puede ver, lo que se puede tocar, saturninamente. Y tal vez esas personas que sean Venus-Saturno o Venus-Urano, que Urano es un planeta ligado a Acuario, tal vez más desapegado emocionalmente, tal vez esas personas no sean las típicas Venus en Cáncer, como las estamos describiendo en este video, y tal vez digan, viendo el video, y no me resuena tanto, yo soy Venus en Cáncer, pero soy más bien desapegado o desapegada emocionalmente. Puede ser que sean Venus-Urano, Venus-Saturno, etc., ¿no? Pero bueno, si hay un Venus en Cáncer puro, típico, no demasiado aspectado, o bien aspectado, tal vez sí, ahí sí se va a dar esta cuestión protectora, contenedora, emotiva, propia de un signo de agua como es Cáncer. De la misma manera, y como venimos haciendo en estos videos, también está bueno contemplar qué pasa si nos gustara, por más que nosotros no tengamos Venus en Cáncer en la carta natal, qué pasaría si estuviéramos atraídos por alguien como Angelina Jolie o Cameron Díaz, las personas, o Meryl Streep, las personas que mencioné, o alguien, o una persona que vive en nuestra cuadra, ¿no? Más fácil, seguramente más factible que conozcamos a alguien en nuestro barrio y no a Cameron Díaz. Pero bueno, ¿cómo hacer, no? O qué hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que siempre digo, valorar, respetar el Venus ajeno. Obviamente, si la otra persona tiene Venus en Cáncer y nosotros proponemos como dinámica de la relación algo más frío, más casual, más despreocupado, más poco comprometido, lo más probable es que generemos una deserotización, digámoslo así, de la otra persona, que nos empiece a ver como, no sé, con desconfianza, ¿no? Fíjense también, ¿qué pasaría? Supónganse, la otra persona, la persona que nos gusta,
tiene Venus en Cáncer, pero Luna en Acuario, por poner un ejemplo. Es probable que si somos desapegados, libres y qué sé yo, casuales, apelemos a esa Luna en Acuario y la parte lunar de la persona esté todo bien, pero la parte de la atracción merme un poco, ¿no? Por ejemplo, está bueno lo que siempre comentamos, ¿no? Hay una conexión lunar que se puede dar entre dos personas, en donde esas personas se sienten contenidas mutuamente, protegidas y demás, o entendidas por el otro. Pero ahí no necesariamente habría una atracción física o algo que nos haga pensar en pasar esa relación a un plano sexoafectivo, ¿no? No necesariamente. Una relación lunar puede ser entre dos familiares, entre dos primos, entre una madre y una hija, ¿no? Dos personas que se contengan, que se apoyen. Pero ahí obviamente no estaría involucrada la parte sexual, ¿no? O la parte del amor, de la pasión amorosa. Venus sí tiene que ver con la atracción, con la pasión amorosa. Tengamos en cuenta también, ¿no? A veces podría darnos la impresión de que si la otra persona tuviera Luna en Acuario, Luna en Géminis, que valorar una actitud así desapegada, libre, casual, hagamos cada uno la nuestra, qué sé yo. Pero si tuviera Venus en Cáncer, es probable que tal vez valore eso la persona o le guste esta cuestión un poco libre, desapegada, como amigos o como, qué sé yo, parientes, entre comillas, pero nunca pasar al plano amoroso, ¿no? Porque el Venus en Cáncer, siendo Venus el planeta que tiene que ver con el amor, con el afecto, etc., requeriría, insisto, mayor compromiso, mayor conexión con las emociones. En todo caso, está bueno ver la dinámica entre el Venus y la Luna de la persona que nos puede llegar a atraer. Va a ser más fácil, obviamente, si todos los factores apuntan para el mismo lado. Por ejemplo, la persona que nos gusta tiene Venus en Cáncer, Luna en Piscis, agua, y nosotros mismos tenemos mucho Piscis, mucho Cáncer. Ahí está, alcoyana, como se diría. Ahí está todo bien, ¿no? Ahí se conectan, viven la buena vida, no hay ningún tipo de tensión. Seguramente nosotros propongamos en la dinámica de la relación afectividad, emocionalidad, etc., espiritualidad, y la otra persona, desde su mucho Cáncer, Piscis, Luna, Venus, también acepte todo eso de manera fantástica y tal vez sí acepte ahí, en ese caso, una relación fusionante, una relación bien intensa a nivel emocional y todos contentos. Ahora bien, las dificultades de alguna manera aparecerían si la persona que nos gusta, primero y principal, si tiene un Venus y una Luna totalmente ajenas a nosotros como seres individuales, ¿no? Ahí, qué sé yo, lo más probable es que esa relación no prospere demasiado, ¿no? Qué sé yo, la otra persona tiene Venus en Cáncer, Luna en Escorpio, en casa 8, y nosotros somos Sol en Géminis, Venus en Acuario, Luna en Acuario. Está difícil, ¿no? Está difícil. Esto se llama sinastría, cuando hay conexión, interacción entre dos cartas o más. Y hay sinastrías que son más simples, más sencillas que otras. Pero bueno, está bueno tener en cuenta. Pero supónganse, vamos a poner un ejemplo puntual. El caso de Angelina Jolie. Angelina con Venus en Cáncer, en el ascendente, y Luna en Aries, en casa 10, arriba. Esperen que voy a buscar la carta. Está por acá. Acá está. Sol en Géminis, fíjense, hay algo, digamos, desapegado en Angelina. Sol en Géminis, Luna en Aries, aunque está angular, y Venus en Cáncer. Algo complejo. Fíjense también cómo hay diferentes instancias de activación de todo esto.
En una primera instancia en la carrera de Angelina había algo como de chica rebelde, chica mala, no sé, en las películas, en los papeles que hacía. ¿Se acuerdan cuando hacía Tomb Raider, ¿no? Guerrera, qué sé yo, musculosa, etcétera? Algo medio ariano, ¿no? Ella tiene luna en Aries. Perfecto. Esa es una instancia en donde tal vez estaba muy activa la parte independiente, la parte desapegada, la parte ariana, lo que sea. Más adelante, en su vida y en su carrera, empezó a ir más hacia el lado, tal vez, del Venus en Cáncer. Y al ser una persona muy lunar en general, empezar a pensar en esto. Necesito generar un núcleo de pertenencia importante. Pero obviamente, tal vez por eso le gustaba a Brad Pitt de alguna manera, ¿no? Brad Pitt, personaje que actuaba en películas de acción, hizo Bastardos sin Gloria, ¿no? Había esa cuestión ariana, actitud, qué sé yo. Muscularidad, ¿no? Cuando era joven Brad Pitt, que era todo marcado, ¿se acuerdan? Hay una película en Thelma y Louise donde está Brad Pitt en todo su esplendor muscular, que puede, digamos, ser algo que una luna en Aries como Angelina valore, ¿no? Que aprecie. Y a la vez, esta cosa, ¿no? Que seguramente le transmitió, duro pero tierno, ¿no? Es fuerte pero a la vez protector. Es gracioso, simpático, haría chistes, lo que sea. Géminis, Angelina es geminiana, pero quería formar una familia, estaba dispuesto a eso. Entonces era la combinación fantástica, ¿no? Apelando al Venus en Cáncer de Angelina y, digamos, conectando con la luna en Aries y la parte geminiana de Angelina. Todos contentos. Insisto, la aparición tal vez de una mayor frialdad, de un mayor desapego con el núcleo familiar o el núcleo emocional por parte de Brad Pitt hacia el final de su relación fue seguramente lo que empezó a generar un alejamiento entre ambos y la pareja se terminó. Por lo tanto, está claro, ¿no? Insisto con esto de valorar, entender de qué se trata el Venus del prójimo. Ya lo veremos, ¿no? Si estamos con alguien con Venus en Virgo, por ejemplo, y somos muy desordenados, muy desprolijos, somos un caos total y absoluto, es probable que ahí empiece a mermar esto de la pasión amorosa. Si estuviéramos con alguien con Venus en Sagitario y a nosotros no nos interesa de ninguna manera ampliar nuestro campo de conocimientos, o ampliar nuestro campo de referencia, ¿no? Salir un poco de la zona de confort y abrirnos al mundo, es probable que tampoco atraigamos a esa persona con Venus en Sagitario. Y lo mismo podemos pensar con Venus en Cáncer, ¿no? Valoremos esa cancerianidad de nuestra persona amada, si es que esa persona amada tiene Venus en Cáncer, ¿no? Tengamos muy presente esto. Sobre todo hay gente a la que le puede costar abrirse a las emociones, abrir su corazón, ¿no? Está bueno, es como desafío, si estamos en pareja con alguien con Venus en Cáncer, el desafío de poder conectar con ese núcleo emocional. Tal vez en ese caso, aunque no tengamos nada de Cáncer, seamos muy desapegados emocionalmente, con mucho Géminis, con mucho Acuario, con mucho Urano o lo que sea. Por ejemplo, hacer terapia, ¿no? En terapia se abren algunas compuertas que podría ser muy importante abrir en una relación, si tenemos una relación con alguien con Venus en Cáncer. Nos podría recriminar esa persona con Venus canceriana: no te conmueve nada, todo te da igual, ¿no? Todo te resbala, ¿no? Y claro, que no nos resbale, ¿no? Si la persona que amamos tiene Venus en Cáncer, honremos ese Venus en Cáncer y hagamos un esfuerzo por ir hacia nuestro centro emocional, entender
¿Qué le podríamos aportar a nivel contención, a nivel protección? Un ida y vuelta en eso, obviamente, pero debería estar presente en esa dinámica. Así que bueno, terminamos este breve recorrido por Venus en Cáncer. Insisto, en algún momento vamos a ir más en profundidad. Esto es como una especie de iniciación a cada Venus en signo. Siempre entendiendo que los videos tienen que tener una duración restringida porque si no se hacen inmirables, ¿no? Así que bueno, seguiremos la semana que viene con Venus en Leo. Por ahora terminamos. Nos vemos.